Muy buenos días, mis amados hermanos, Dios los bendiga. Sean todos bienvenidos a nuestro estudio. Llegamos al Salmo 130, un salmo muy hermoso que nos viene a hablar de cosas muy prácticas. Y la primera es el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es la bendición más grande que Dios nos ha dado. El arrepentimiento es tan precioso y tan grande que si un criminal, que si una persona, el pecador más grande del mundo, se arrepiente, ¿qué dice Dios? Lo perdona. El arrepentimiento es el regalo de Dios de una manera tan maravillosa, que así como cuando Cristo murió en la cruz y había dos ladrones al lado y lado, el uno se arrepintió y recibió la promesa de Dios y Dios le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El otro no se arrepintió y por eso Dios al otro ladrón no le dijo absolutamente nada. Tenemos un tesoro al alcance de nosotros, que es el tesoro que cambiará nuestra eternidad y se llama arrepentimiento. Y la segunda parte de este precioso salmo, que tiene apenas 8 versículos, es la paciencia. La virtud de los sabios. Tenemos que aprender a ser pacientes. Hay que aprender a esperar. ¿Por qué? Porque con afanarnos no conseguimos nada. Hay que esperar en los tiempos de Dios, en los momentos de Dios, y Él hará su perfecta y preciosa voluntad. Vamos a orar. Amado Señor, oh Dios de gracia, oh Dios nuestro, que eres un Dios, Señor, que atiendes los ruegos, las súplicas de tus siervos, Señor. Te pedimos, amado Dios, que nos des corazón sabio, prudente y entendido, capaz de reconocer delante de ti sus errores y pedirte perdón, Padre nuestro. Y tomar, Señor, esa divina gracia que has extendido, Señor, para que todo aquel que en ti crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tráenos, Padre Celestial, tu Espíritu Santo. Tráenos verdadero arrepentimiento, Señor. Judas tuvo remordimiento de conciencia, devolvió arrepentido a las 30 piezas de plata y fue y se ahorcó. Pero Pedro lloró amargamente por haber negado al Señor 3 veces y fue perdonado. El uno tuvo un falso arrepentimiento y el otro tuvo un genuino arrepentimiento. El uno fue conducido al suicidio y a la muerte, el otro fue conducido a una nueva oportunidad, a una vida transformada y regenerada por el Espíritu Santo. Te pedimos, oh Dios amado, que nos transformes, Señor, que nos regeneres, que cambies nuestra mente, nuestro corazón, que nos bendigas, Padre Celestial, que tu divina gracia, Señor, sea puesta sobre cada uno de nosotros y nos llenes de tus múltiples y maravillosas bendiciones, oh Dios amado. En tus manos colocamos, amado Dios, nuestra vida. Queremos agradecerte porque tú nos ayudas, Señor, siempre. Queremos agradecerte por todas las cosas buenas, porque el sello de Dios, y vio Jehová que todo lo que había hecho era bueno en gran manera, todo lo que Dios hace es bueno. Permite, Padre Celestial, que nuestra vida, Señor, sea una vida de obediencia, de rectitud, de temor, y una vida, Señor, dedicada a ti, Señor. En tus manos colocamos nuestra vida, colocamos, Señor, toda petición, toda necesidad, todo anhelo, todo sueño, Señor, y todo momento de tribulación, de enfermedad. Sánanos, bendícenos, ayúdanos, sé propicio, Señor, a cada uno de nosotros conforme a tu gran bondad, Padre nuestro. Ponemos nuestra vida en tus manos, oh precioso Señor. Oramos por nuestros hermanos que están enfermos. Padre Celestial, tú eres el dador de la vida. No hay nada imposible para ti. Sánanos, Señor. Pedimos, Señor, tu bendición sobre la porción de tu palabra que estudiaremos en esta mañana. Danos entendimiento, discernimiento y sabiduría para comprenderla, para entenderla, para vivirla, Señor. Gracias te damos en todo y por todo. Bendecimos a tu pueblo, la nación de Israel, y te pedimos, amado Dios, por la paz de Jerusalén y por la conversión de este pueblo, Señor. Que un día, Señor, ellos y nosotros, Señor, unidos en ti seremos uno, Señor. Pedimos tu preciosa bendición en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Sean todos bienvenidos, podemos sentarnos, mis amados hermanos.
Ayer estuvimos celebrando el Día del Padre en el Colegio Las Américas, en el Liceo Campestre. Muy bonito está ese colegio, muchas gracias. Cordialmente nos lo prestaron y está muy hermoso allá. Abramos nuestras Biblias en el Salmo 130. Este es un salmo muy precioso. Dice el epílogo: esperanza en que Jehová dará redención, cántico gradual. Nuevamente nos recuerda que este es un cántico gradual. ¿Qué quiere decir? Que lo cantaban gradualmente a la medida que subían cuesta arriba para llegar a Jerusalén. Versículo 1 dice: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Es un versículo muy hermoso que nos habla de las profundidades. Si nosotros lo quisiésemos intentar entender fuera del contexto, diríamos de lo profundo del mar, de lo profundo de la tierra, pero el contexto está hablando o nos va a hablar de arrepentimiento. Y cuando el tema es el arrepentimiento, ¿es de lo profundo de qué? Del corazón. El corazón tiene una serie de recovecos, de escondrijos, que son bastante complejos y desafortunadamente muy engañosos. El libro de Jeremías, en el capítulo 17, versículo 9, nos advierte acerca de esas cosas que hay en el corazón. Jeremías 17, versículo 9. En Jeremías 17, versículo 9, leemos lo siguiente: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El corazón es supremamente engañoso y es perverso. La pregunta es: ¿quién lo conocerá? Nosotros decimos por ahí que caras vemos, pero corazones no sabemos. De la gente conocemos lo que ellos nos quieren dar a conocer. Pero muchas cosas ocultas del carácter, de la personalidad, quedan allí y se manifiestan en momentos sombríos u oscuros de la vida. El versículo 10 de esto nos sigue diciendo: yo Jehová, de Jeremías 17, yo Jehová que escudriñó la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién conoce el corazón? Dios. Solo Dios conoce el corazón. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros venimos a Dios a orar? Él inmediatamente nos ve, sabe si somos sinceros, si esa oración viene del corazón o no viene del corazón. Por eso es imposible engañar ¿a quién? A Dios. Entonces, estamos tocando el tema del arrepentimiento. En el Salmo nos dice: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. ¿De lo profundo de qué? De lo profundo de su corazón. De la fuente más pura de su verdad personal, clamemos a Dios. Cuando Jonás se hundía, Jonás clamó a Dios cuando las algas se le enredaron en el cuello. Y Dios mandó ¿a quién? A un pez que se lo tragara. Y a veces nosotros nos cuesta mucho entender que así como Jonás, Dios le dijo a Jonás: vaya y predique a Nínive, esa gran ciudad. Y Jonás, descaradamente desobediente, se fue para Tarsis. Y a veces nosotros no entendemos, la obediencia trae bendición y la desobediencia trae maldición. El pez se lo tragó y duró 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Y cuando ya dijo: ya me volví, de aquí no salgo, Dios le dio la orden al pez de que lo vomitara. ¿Y lo vomitó en dónde? En las playas de Nínive. Y es muy especial ver cómo, si tú obedeces la voluntad de Dios, Dios te bendice. Pero si eres desobediente, vas a recibir reprensión. Libro de Joel, capítulo 2, versículo 13. Libro de Joel, profeta menor, capítulo 2, versículo 13. Joel nos recuerda cómo es y cómo debe ser el verdadero arrepentimiento. Dice Joel 2, versículo 13: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente,
tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que el Dios de nosotros, el Dios de la Biblia, es un Dios que no le gusta castigarnos, que no le gusta derramar su ira y sus juicios sobre nosotros, que le encanta tener misericordia, que le fascina perdonar, pero no tendrá misericordia de quien no pida misericordia, pero no perdonará al que no pida ¿qué? Perdón. Dios quiere que nosotros confesemos nuestros pecados para Él tener de nosotros misericordia. Versículo 2 de este precioso salmo dice: Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Este versículo 2, muy claro, y nos enseña cómo debo orar. ¿Qué dice allí nuevamente? Señor, oye mi voz. Una de las preguntas que desafortunadamente tiene una respuesta que no nos va a gustar. ¿Dios escucha todas las oraciones? La respuesta es no. Dios no escucha todas las oraciones. Pero hay una oración que Dios siempre oye. ¿Cuál es? La de arrepentimiento. Esa sí la escucha. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo no me arrepiento, mis pecados bloquean mi comunión con Dios. ¿Sabe usted por qué Jesucristo, cuando moría en la cruz, dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Fue separado de Dios como consecuencia del pecado. El pecado de la humanidad fue puesto sobre él, y entonces el efecto natural del pecado, separación entre el Padre y el Hijo. Quiere decir entonces que no, como a veces entendemos, es que Dios a mí no me quiere y por eso no me escucha. Es que Dios, si Dios no te escucha, es porque tú tienes pecado en tu vida, y el efecto natural del pecado es bloquear mi comunión con Dios. Entonces, ¿qué debo hacer si hay algo que está impidiendo mi comunión con Dios? Confesar mis pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, Primera de Juan 1:8. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, leemos así. Primera de Juan 1:8. En Primera de Juan, Juan nos habla acerca de muchas de los pensamientos humanos. Primera de Juan 1:8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. A ver, la palabra de Dios nos dice arrepentidos. ¿Pero de qué? Yo no soy malo, yo no mato a nadie, yo no robo, yo soy bueno, ¿cierto? Pues sí. Ese es su concepto, pero el concepto de Dios es distinto. Mentir es pecado. Los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Los borrachos tampoco. La lista es muy grande. Y la verdad es totalmente opuesto a la mentira. Cuando nacemos, ¿el pecado original viene sobre nosotros? Sí. Somos pecadores por naturaleza, por herencia, por nacimiento. Y pecamos. ¿Por cuántos pecados expulsó Dios a Adán y Eva del paraíso? 1. ¿Cuántos pecados me excluirán a mí del cielo? 1. Si tengo un pecado, ¿soy pecador? Sí. ¿Y tú crees a veces que inmaculado? ¿Ninguno? La Biblia dice, no hay bueno ni siquiera uno. El único hombre sin pecado fue Jesucristo, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo en una virgen llamada la Virgen María. Fue el único. Por eso la Escritura se encarga de aclararnos y nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. ¿Por qué Él es el único mediador? Porque fue y sigue siendo el único hombre
que nunca cometió pecado. Sin embargo, fue hecho pecado por nosotros. Entonces nos sigue diciendo acá, versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El que se roba un lápiz, el que se roba un borrador, el que se roba un esfero, ¿qué está haciendo? Robando. Robando. El que levanta una calumnia, el que habla un chisme, el que... ¿Está pecando? Sí, Señor, está pecando. ¿Y la paga del pecado es? Muerte. Versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué dice? Es condicional, si confesamos. Muy importante que entendamos el orden divino. ¿A quién ofendo cuando peco? A mi prójimo, pero también ofendo ¿a quién? A Dios. ¿Y quién tiene la lista de todos mis pecados? Dios. ¿Y quién me va a pasar la cuenta de cobro? Dios. A menos que usted voluntariamente quiera buscar a Dios en cualquier momento de su vida, en un momento en el cual usted saque al arrepentimiento de lo más profundo de su corazón y le diga con sinceridad a Dios, Señor, yo vengo a decirle que yo hice esto, yo he hecho esto, yo he hecho esto, yo he hecho. Si usted, todo lo que usted confiese, sacándolo desde su corazón, en una certidumbre de fe, todo le será perdonado. Pero si no lo quiere confesar, le será cobrado. ¿Qué? Todo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿A quién debo confesarle mis pecados? A Dios. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 20. Antiguo Testamento, libro de Eclesiastés 7, 20. Libro de Salomón, del predicador. Y nos dice Salomón en el capítulo 7, versículo 20, Eclesiastés 7, 20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Qué quiere decir eso? No hay ninguno. Lo mejor que sabemos hacer, ¿qué es? Pecar. Porque somos pecadores. Entonces, sabiéndolo nosotros, lo más prudente que debemos hacer es arrepentirnos. Hay un salmo muy hermoso que nos habla muy bien y muy claro acerca del arrepentimiento. Salmo 51. ¿Y qué historia tiene este Salmo 51? Una historia de David, una historia de pecado del rey David. ¿Qué hizo de David un hombre tan grande? Que siempre tuvo el valor y el coraje de reconocer delante de Dios que sus errores. Vamos al Salmo 51, dice arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación al músico principal, Salmo de David. Cuando pues se llegó a Betsabé y vino a él Natán el profeta. ¿De qué nos está hablando? Del pecado de adulterio de David. Del pecado de homicidio de David. Porque un pecado lleva a otro. ¿Qué pasó con David? David, en los tiempos en que solían los reyes ir a la guerra, David no fue. Y se quedó mirando por la terraza de su castillo y cuando de pronto vio una mujer que se bañaba desnuda. Y se le alborotaron las hormonas a David. Y como era el rey que dijo, tráiganmela acá. Y se la trajeron y se acostó con ella. Tuvieron relaciones sexuales. Eso es adulterio y después no pasó nada. Aquí pasaron unos mesecitos y la mujer le mandó decir, Rey David, no me ha llegado el periodo, estoy embarazada. Entonces David dijo, ¿y quién es su marido? Digo, Urías, uno de sus grandes soldados que tiene allá en su ejército de los más valientes. Traigan a Urías, que se viene, mejor dicho. Ese viene a visitar a su esposa y eso es fijo que
se acuesta con ella y yo quedo libre de ese problema. Pues vino Urías y no se acostó con su esposa. Entonces David dijo, bueno, lo emborracho, borracho de pronto. Borracho tampoco se acostó con ella. Finalmente David, cansado de hacer artimañas para que David se acueste con su esposa, redactó una carta y le dijo a Urías que se la entregara al comandante del ejército, y en la carta decía, pongan a Urías en el punto más peligroso del combate, y en un momento todos van a tener que replegarse, y cuando todos se replieguen, va a quedar uno allá. ¿Quién va a quedar peleando? Urías. Y entonces lo mataron y murió, ¿en qué? En cumplimiento del deber. No, lo mandaron matar. ¿Y quién lo mandó matar? David. El rey, en su benevolencia, pues llamó a la viuda y la trajo como su esposa y todo quedó tapadito. Pero ante los ojos de Dios, no. Entonces Dios le mandó al profeta Natán, al rey David, y el profeta Natán le contó una historia y David acerca de un hombre que tenía muchas ovejas y había cerca de un pobre que solo tenía uno, y el hombre rico recibió una visita y decidió matarle la ovejita al pobre y se la comió. Entonces David, enardecido en rabia, dijo, ese hombre debe morir, y Natán le dijo, ese hombre es usted. Usted hizo esto. Y David cayó de rodillas a llorar y a pedir perdón. Y escribe este precioso salmo. Entonces leemos el salmo, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Borra de dónde? Del libro que se está escribiendo y que yo estoy dictando. ¿Acerca de qué? De mi historia. Así que hay una preocupación menos en la vida, porque dicen que hay que sembrar un árbol, hay que escribir un libro, y bueno, no sé qué. Ya el libro ya se está escribiendo. Tú lo estás dictando. Son tus hechos. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. El pecado es una ofensa. ¿Contra quién? Contra Dios. Aquí hay un hombre hace muchos años haciendo una confesión y haciendo una oración de arrepentimiento muy hermosa. Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Qué es lo que David está diciendo? Señor, cumple tus promesas. Yo sé que tú perdonas. Entonces cumple tus promesas. ¿Cómo? Perdonándome. Y Dios es misericordioso, supremamente misericordioso. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué quiere decir eso? Soy hijo de pecadores. Y como soy hijo de pecadores, pues mi naturaleza es pecaminosa. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Qué es esa verdad en lo íntimo? La confesión sincera de todos mis pecados. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. En lo secreto entre Él y yo. Purifícame con hisopo. ¿Hisopo qué es? Un estropajo. Y seré limpio. O sea, algo que me restriegue para que me quite el mugre del pecado. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozos y alegría y se regocijarán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Qué oración tan hermosa. Que, Señor, delante de ti no aparezcan más mis pecados. El Señor ha dicho que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él los arrojará en lo más profundo del mar. ¿Y qué? Y nunca más se acordará de ellos. Verdadero arrepentimiento produce verdadero perdón. Y termina de una manera maravillosa. Este salmo dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Cuándo me echará Dios de su presencia? Cuando yo eche a Dios de mi vida.
¿Cuándo me quitará Dios el Espíritu Santo? Cuando yo decida deliberadamente caminar en contra de la voluntad de Dios. ¿Cuál es el pecado imperdonable? La blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? Convencer al mundo de pecado y de juicio. Si yo a veces, ¿yo de qué me voy a arrepentir si yo no soy? Dios dice que todos tenemos de qué arrepentirnos y que debemos arrepentirnos. Nuestros pecados nos llevarán muy lejos de la presencia de Dios, pero nuestro arrepentimiento nos acercará muy cerca del amor, de la bondad y de la misericordia de nuestro Dios. Volvemos a nuestro Salmo, versículo 3. Hash, que es una contracción, un apóstrofe de Dios, Jehová. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? ¿Qué quiere decir eso? Si el Señor no perdonara los pecados, ¿quién sería salvo? Nadie. Nadie. Si el Señor aplicara su justicia y nos cobrara lo que hemos hecho, ¿quién se salvaría? Nadie. ¿Quién iría al cielo? Nadie. Nadie. Por eso es importante conocerle. Si nosotros le conocemos y sabemos que Él es misericordioso y perdonador, y sabemos que Él quiere que nosotros pidamos perdón, hombre, busquémosle con todo nuestro corazón y pidámosle perdón, y el Señor, en su gracia y en su bondad, Él nos perdonará. Romanos capítulo 6, versículo 23, Romanos 6, 23. Libro de Romanos capítulo 6, versículo 23. Nos dice acá en Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué quiere decir esto? Si el Señor aplicase su justicia sobre nosotros, somos merecedores de la muerte. Libro de Isaías, capítulo 43 en el Antiguo Testamento, versículo 25. Isaías 43, 25. A veces la gente cree que Dios, el Dios del Antiguo Testamento, no es el Dios del Nuevo Testamento, es el mismo Dios. Isaías 43, 25 nos habla acerca de ese Dios de perdón y de misericordia. Dice Isaías 43, 25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar. Entremos en juicio. Juntamente, habla tú para justificarte. Tu primer padre pecó, y tus enseñadores prevaricaron contra mí. Por tanto, yo profané los príncipes del santuario y puse por anatema a Jacob y por oprobio a Israel. ¿Qué tenemos acá? Cuando nosotros pecamos, Dios se ofende. Y una cosa es espantosa. ¿Qué? Horrenda cosa. Es caer en manos de un ¿qué? De un Dios vivo. ¿Por qué? Porque Dios es amor, misericordia y perdón. Sí, Señor. Pero si tú lo buscas en arrepentimiento. Pero si lo buscas en ira. El Cordero de Dios vino para quitar el pecado del mundo. Pero después del Cordero de Dios vendrá ¿quién? El león de la tribu de Judá. Son dos manifestaciones totalmente diferentes. Es muy diferente encontrarse usted con un cordero manso, humilde, una cosa bien abollonadita y muy preciosa, a un león hambriento y furioso. Cuando el Señor venga por segunda vez, no vendrá como la primera vez. Vendrá a arreglar cuentas y vendrá en juicio y muchos morirán. Dios quiere que nosotros, como nos dice otra vez el 25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. La oferta está en pie. ¿Cuál es? ¿Quieres ser perdonado? Pide perdón. ¿Quieres entrar en la misericordia de Dios? Arregla tus cuentas con Dios. ¿Y qué? Y el Señor te bendecirá. Y el Señor será tu Salvador. Y si no lo hago, el Señor será tu juez.
¿Y qué? Y te matará. ¿Por qué? Porque Él es la vida y Él es la muerte. Porque Él es la bendición o Él es la maldición. Proverbios capítulo 8, versículo 36, libro de Proverbios 8:36, nos dice un verso muy especial. Proverbios 8:36 dice: mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. ¿Qué quiere decir este Proverbios 8:36? Lo que tú pecas y disfrutas con el cuerpo lo pagará tu alma. ¿Por qué? Por los siglos de los siglos. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. ¿Quieres tener vida y vida eterna? Cree en Cristo. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 19 y 20. Hechos 3, 19 y 20. Aquí está Pedro, el apóstol Pedro, hablándonos acerca del arrepentimiento, y nos dice lo siguiente, Hechos 3, 19 y 20. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Si leímos bien, así que arrepentíos y convertíos. ¿Qué significa el arrepentimiento? Es algo que nace del corazón. Y convertíos ¿en qué? En hijos obedientes. Convertidos en verdaderos seguidores ¿de quién? De Jesucristo. Así que arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y esos tiempos de refrigerio, ¿cómo vienen? Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. O sea que Jesucristo vendrá ¿a dónde? A nuestro corazón. ¿Cómo? Como la manifestación de la segunda persona de la Trinidad. ¿Quién es? El Padre, el Hijo, y el encomio que nuestro Señor Jesucristo le entregó a la tercera persona de la Trinidad. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Jesucristo le dijo a los apóstoles: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere no os enviaría el Consolador. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Pero Jesucristo nos dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero Él se fue, pero Él envió el Espíritu Santo. Y a veces nos confundimos un poquito en eso. ¿Qué dijo Jesucristo del Espíritu Santo? Yo y el Padre somos uno, son el mismo. O sea que si el Espíritu Santo está con nosotros, Jesucristo está con nosotros. Sí. El Padre está con nosotros. Sí, es el mismo. Tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero. Entonces Pedro nos aconseja que aprovechemos la oportunidad tan maravillosa que tenemos de cambiar nuestro presente y nuestro futuro para con Dios. Versículo 4. Este pero es un pero bueno. Hay pocos peros buenos. Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Qué maravilloso es saber que Dios es justo, pero es misericordioso. La justicia de Dios fue derramada sobre su propio Hijo para tener misericordia ¿de quién? De nosotros. Dios es justo, pero tiene grande misericordia. Este versículo 4 nos dice acerca de la voluntad de Dios, segunda de Crónicas capítulo 7, versículo 14, segunda de Crónicas 7, 14. Es un versículo muy conocido, pero nos habla de una verdad muy maravillosa. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, leemos así. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Sabes cuál es el camino a la presencia de Dios? Ay, Monserrate, es el santuario, es fulana tal o cual iglesia. No, Señor, el camino a la presencia de Dios es humillar el corazón. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero si nosotros no nos humillamos, no encontraremos el camino hacia Dios.
Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, ¿qué versículo estábamos leyendo? Ya se me olvidó. 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La obediencia a la palabra de Dios trae consigo bendición, trae consigo el derramamiento de esa gracia maravillosa y sobrenatural que Dios quiere traer sobre nosotros. Volvemos a nuestro eje de estudio, versículos 5 y 6, y dice: esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. ¿Qué es esta parte? Paciencia, la virtud de los sabios. Hay que aprender a tener ¿qué? Paciencia. Dios no se anda con afanes, como muchas veces nosotros sí andamos todos afanados, apresurados, porque a veces porque dejamos todo para última hora. Esperé yo a Jehová, espero mi alma, en su palabra he esperado. Algo maravilloso que tenemos es que tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura? La Biblia. ¿Qué es la Biblia? La palabra de Dios. Y de este libro, ¿qué es verdad? Todo es verdad. Todo. Porque la palabra de Dios es ¿qué? Verdad. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todo es absolutamente confiable. ¿Dónde puedo encontrar a alguien absolutamente verdadero? No lo va a encontrar. Porque el que no cojea de un pie, cojea del otro. ¿En quién se puede confiar en este mundo? Vea, solo en Dios. Jeremías dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Confiemos en Dios, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Libro de Santiago, capítulo 5, versículo 7. Santiago, el medio hermano de Jesucristo, nos escribe en su epístola universal de Santiago, Santiago 5, 7, acerca de la paciencia que tiene el sembrador. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tienes una petición, la cual has presentado al Señor por 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, y usted ya a los 20 años dice: no, ya que, tenga paciencia. Dios es poderoso. Cuando Abraham estaba viejo, viejo, estaba en su oración delante de Dios y dijo: pues, ¿cómo así que me vas a bendecir si no tengo prole? Y no tenía hijo. Y mi heredero va a ser este Damaseno, este siervo mío Damaseno. Y el Señor le respondió: no te heredará Eliezer, te heredará un hijo tuyo. Pero Abraham tenía 100 años y Sara 90 y Sara era estéril. Pero Dios le dijo. Además, era estéril y ya era menopáusica. Pero el Señor le dijo: de aquí a 1 año, Sara te dará a luz un hijo. ¿Y Abraham qué hizo? Creyó. ¿Y qué pasó? Y así fue. ¿Por qué? Porque nada hay imposible para quién, para Dios. ¿Cuántos años esperó Abraham tener hijos con su esposa amada Sara? Muchos. ¿Cuándo los tuvo? Cuando Dios decidió que los tuviese. Por eso tenemos que aprender a tener ¿qué? Paciencia. Dios tiene todo bajo control. Entonces leímos acá, a ver si leímos dónde estamos, Santiago hasta el 9. Dice: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces murmuramos, nos quejamos contra los hermanos, hablamos mal de los hermanos. ¿Quién es el juez de todas las causas y de todas las cosas? Dios, no nosotros.
¿Qué puedo juzgar yo? Mi propia vida. Porque cada uno rendirá cuentas, ¿cómo? Solito, delante de Dios. Y entonces tendrá motivo de que gloriarse o no, pero solo en lo que uno mismo hace. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma en su palabra, he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Bueno, cuando yo pagué servicio militar, donde yo pagué servicio, había una garita que le decían garita espanto. ¿Por qué le llamaban garita espanto? Porque el susto era fijo, eso era el que... ¿Dónde le tocó huir en garita espanto? Hay otra garita que le decían garita mosquito, porque había moscos en cantidades, pero cualquiera cambiaba mosquito por espanto. O sea, espanto no, porque allá le pegaban a uno unos sustos, pero... Entonces, la noche tiene un manto tenebroso, muy tenebroso. Y ahí dicen por ahí que al miedo no le han hecho pantalones, y es verdad, eso, el miedo es algo que acobarda mucho, y sobre todo cuando le dicen a uno pilas porque es que vienen los de la guerrilla y los de huella. Y cuando se hace esa oscuridad, o sea, cuando va a amanecer es cuando más oscuro está, y usted procura mirar y no se ve nada. ¿Qué hace uno en ese momento? Uy, que amanezca rápido, que salga el... Sí. Una de las cosas por las que uno más, uy, que amanezca, que se pase esta noche, ojalá si lo están asustando, uy, que salga el sol. Entonces, a eso se refiere, a esa espera angustiosa, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Esperar la luz del día que disipa la oscuridad es algo que nosotros tenemos que así aguardar la manifestación de nuestro Dios. Dios vendrá y traerá luz, y entonces todas las cosas cambiarán. Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículo 19. ¿Qué dice Lucas 21, 19? Una cita muy especial acerca de la paciencia. Lucas 21, 19. Dice Lucas 21, versículo 19, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que la paciencia es necesaria para salvar mi alma? Sí. Aprenda a tomar decisiones ¿en qué? En frío, no en caliente. Tranquilícese, respire profundo, ore y tome decisiones con los 5 sentidos, con paciencia, calmado. Terminando nuestro estudio, dice el versículo 7 y 8, espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo que aprender a esperar yo individualmente, y la nación entera de Israel tiene que aprender también a esperar en Dios, porque hay redención abundante en Dios. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Este versículo nos habla acerca de algo que para muchos de los cristianos ha sido una mala enseñanza y una mala interpretación. En este momento, si usted va al pueblo de Israel y usted les habla de Jesucristo, se van a enojar contra usted. Son enemigos a causa del Evangelio, pero son amados a causa de los padres. ¿Qué quiere decir eso? Fueron, son y serán el pueblo de Dios. El pueblo judío sigue siendo el pueblo de Dios. Y la iglesia es la iglesia, no es el pueblo de Israel. Que más adelante, en un futuro, por la divina gracia de Dios, el pueblo de Israel y la iglesia serán, o seremos uno en Cristo. Pero Dios no ha desechado a su pueblo. Entonces, ¿qué es esto? Algo maravilloso que va a ocurrir, algo muy impresionante, y es el arrepentimiento y el perdón maravilloso que Dios traerá para con el pueblo de Israel. Zacarías capítulo 12, libro de Zacarías, capítulo 12, versículo 10. En el libro de Zacarías
12, nos habla acerca de lo siguiente: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. ¿Qué es gracia? Es el regalo para salvación que Dios da. Entonces, ¿qué va a ocurrir cuando el Señor les dé el regalo a los judíos? Van a orar. Dice aquí, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como se aflige por el primogénito. ¿Qué quiere decir esto? Un día, en el futuro cercano, el pueblo de Israel mirará a Jesucristo y lo mirará como lo dejaron, traspasado con la lanza, con los huellos, con los huecos de los clavos en las manos y en los pies, completamente desfigurado por la cantidad de golpes que le dieron. Y cuando lo vean así, ¿qué va a pasar? El pueblo de Israel llorará, llorará, llorará y llorará y llorará. ¿Qué ocurre cuando el pueblo de Israel rompa en llanto? Se arrepentirá. ¿Y qué va a pasar cuando el pueblo de Israel se arrepienta? Dios los perdonará. Y Dios traerá su gracia y su salvación al pueblo de Israel cuando ellos se hayan arrepentido. Ay, pero Dios le tiene todo para los judíos y para nosotros, ¿qué? Lo mismo. Si yo me arrepiento, el Señor me perdona. Pero tenga mucho cuidado, porque hay falso arrepentimiento y verdadero arrepentimiento. Judas, después de haber traicionado a Jesús, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. No se las recibieron, entonces las botó y se fue. Y lleno de remordimiento, colgó un lazo y se ahorcó. ¿Eso es verdadero arrepentimiento o eso es remordimiento? Remordimiento. El remordimiento conduce a la muerte. Pero Pedro negó al Señor 3 veces. Y después, ¿qué dice? Lloró amargamente. Y fue perdonado. Dios quiere que nosotros tengamos un verdadero arrepentimiento. No para que sea miembro de una iglesia, no para que nada, para que genuina y verdaderamente tus pecados sean borrados. Para que, pidiéndole al Señor, tu nombre sea inscrito en el libro de la vida. Y tú seas salvo, salvo de la ira, del juicio y de la condenación eterna. ¿Qué es esto? ¿Qué religión es esa? No es ninguna religión, es la limpia verdad de la palabra de Dios. Vamos a orar. Maravilloso Padre, oh Dios de gracia y de bondad, delante de ti venimos, amado Dios, escudriñando tu preciosa palabra. ¿Cómo nos hablas claramente acerca de qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos? Que nos arrepintamos de nuestros malos caminos, que gustemos de la divina gracia, que hagamos las cosas no a nuestra manera, sino a la tuya, Señor. Danos un corazón sediento de obedecer tu voluntad y de agradarte, Padre Santo. Pedimos, amado Dios, que tú nos bendigas, que derrames sobre nuestros corazones verdadero arrepentimiento, que por medio del Espíritu Santo tú nos ayudes a comprender que todo lo que estudiamos es absolutamente cierto, que todo pecado es una ofensa a ti, y danos, Señor, un corazón que verdaderamente, Señor, saque de lo más profundo de él arrepentimiento genuino, y que verdaderamente pidamos perdón para recibir ese perdón, Señor, que tú tienes para todo aquel que se acerque a ti, Señor. Gracias te damos, Padre Celestial. Llena nuestra vida, Señor, con tu Espíritu Santo y ayúdanos, amado Dios, a no solo ser oidores de tu palabra, sino mucho más que oidores, hacedores de ella. En tus manos encomendamos nuestra vida. Hay un propósito maravilloso con nuestra alma y es la salvación del alma, Señor. Permite, Padre Celestial, que no vivamos en vano esta vida, sino que por el contrario, asidos de tu palabra, cada día crezcamos en la gracia y en el conocimiento de Dios. Que cada día, Señor, abriendo el cofre de tu verdad, obtengamos las promesas y las bendiciones que has puesto acá, Señor, para que el que quiera pueda ser salvo, para que el que quiera y el que se esfuerce alcance la bendición, la gracia y la salvación que Dios ha provisto en Cristo Jesús.
Gracias te damos, precioso Señor, bendecimos, Señor, que voluntariamente apartamos en diezmos y ofrendas, y te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender por qué tengo que dar si en el cielo no hay cajeros automáticos. ¿Por qué tengo que ofrendar dinero si en el cielo no hay bancos? Y la respuesta es muy sencilla, porque tengo que aprender a ser obediente. Dios es el mayor dador. Cuando lleguemos a la presencia del Señor, allí habrá cielo nuevo y tierra nueva, donde todo está hecho. Pero Dios quiere que nosotros, aquí en la tierra, le honremos. El que le honra en la tierra, Dios le honrará en los cielos. El que no le honra en la tierra, tampoco será honrado en los cielos. Danos corazón sabio, Señor, para entender que la obediencia siempre traerá consigo bendición. En tus manos colocamos nuestra vida. Te pedimos, Señor, misericordia. Derrama de tu divina gracia sobre nuestros corazones y bendícenos, y guárdanos, y presérvanos para la salvación eterna, Padre amado. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.